Hola, bienvenidos al canal del Foro Mundial Espíritu y Ciencia de la Legión de la Buena Voluntad en YouTube. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. No se olviden de suscribirse a nuestro canal de YouTube, activen las notificaciones de los videos que publicamos semanalmente. ¿Alguna vez ha oído hablar sobre el estado alterado de conciencia? ¿Sabe qué eso significa? ¿Cree que ha pasado por eso? Vamos a comprender qué son y cómo la ciencia investiga a estos fenómenos. Quien habla con nosotros y nos aclara sobre el tema es el profesor Dr. Etzo Cardeña, profesor Thorsen de Psicología en la Universidad de Lund, Suecia, donde es director del Centro de Investigación en Conciencia y Psicología Anómala. Actuó como presidente de la Sociedad de Hipnosis Psicológica y la Sociedad de Hipnosis Clínica y Experimental. En primer lugar, queremos agradecer al profesor Etzo Cardeña y preguntarle, ¿qué lo motivó a estudiar parapsicología y los estados alterados de conciencia? Bueno, con respecto a los estados alterados, es decir, con algún estado que es distinto al de vigilia, creo que sobre todo me interesé a partir de hacer teatro, porque en México, cuando era joven, estaba en un grupo de teatro experimental y era unas actividades físicas muy exigentes, en que básicamente teníamos que hacer, manteniendo la conciencia muy clara, teníamos que hacer muchas actividades físicas difíciles hasta llegar al punto de la fatiga y seguir mucho más. Y entonces al hacer eso me di cuenta de que podía hacer cosas que yo pensé que no podría antes, de que de repente mi relación con mi cuerpo, por ejemplo, de que la relación que tenía con el entorno cambiaba. En este caso, cambiaba para mejorar. Para dar un ejemplo que lo he dado antes al hablar de teatro, cuando estaba con el grupo y estaba muy concentrado en lo que estábamos haciendo, recuerdo que fuimos a una montaña alrededor de la Ciudad de México, el Ajusco, y hacía mucho frío. Es un lugar muy elevado. La Ciudad de México está a 2.000 metros sobre el nivel del mar y el Ajusco es una montaña que es aún bastante más alta. Yo sentí que estaba en tan buen contacto con mi cuerpo y con lo que me rodeaba que no necesitaba ni zapatos, ni calcetines, ni ropa, que sencillamente me iba a poner a caminar hacia arriba y que sabía que mi cuerpo sabía lo que debía hacer. No lo estaba pensando yo, no era que yo fuera un experto alpinista, ni mucho menos, pero en ese momento sentí, bueno, mi cuerpo tiene un conocimiento que no puedo explicar, pero está allí y lo voy a hacer. Y recuerdo que mis compañeros del grupo de teatro me dijeron que estaba loco, que me iba a enfermar, se sigue haciendo. Y yo lo único que les dije es, miren, por favor, cállense, no me desconcentren y déjenme hacer lo que estoy haciendo y va a estar todo bien. Y así fue. Y generalmente, pues sí es una diferencia, porque generalmente yo era cauteloso con mi cuerpo, quizá pues no torpe del todo, pero no muy ágil. Y recuerdo que en ese momento pues sentí una agilidad, una rapidez, no sentía frío. Entonces pues tuve experiencias por el estilo, también de no sentir dolor cuando debería sentirlo. Y en ese momento estaba estudiando psicología y recuerdo que no había nada en mi carrera que ni siquiera mencionara estados alterados. Entonces pensé yo, bueno, esto es más interesante que hablar sobre neurosis. Entonces, eso es en relación a estados alterados. En relación a parapsicología, pues me viene por mi familia, porque mi papá era psicoanalista y también le interesaba mucho la parapsicología y hacía experimentos, no realmente experimentos formales, pero había leído sobre el tema y pensaba que tenía técnicas que podían facilitar a que la gente lo desarrollara. Entonces, desde niño yo escuchaba a mis papás platicar y lo tomé como algo natural. Y no es que yo fuera, diríamos, sensible o psíquico, pero recuerdo sobre todo una amiga de la familia que era fenomenal, que no me lo podía explicar en aquel entonces ni ahora, después de
de saber mucho más de diseño experimental. Me podía explicar que le daban, por ejemplo, un nombre de una persona desconocida y ella empezaba a describir enfermedades y enfermedades raras, o decir, por ejemplo, pues tiene un esguince del lado derecho por aquí, o parece que le falta un diente justo en el lado izquierdo. Y no es que fuera 100% correcta, pero era bastante, bastante acertada. Entonces, conforme estaba creciendo, yo lo tomé como algo que existe. Y claro, después yo también he tenido experiencias, de nuevo, no soy psíquico ni nada, pero habitualmente, como estoy abierto a ello, no me extraña tener sueños de algo que va a suceder después, que no tiene que ser para nada dramático, sino algo a veces muy trivial. Una cosa de una noticia que leo al día siguiente, una noticia de algo realmente inesperado, pero que había ese tema en uno de mis sueños que recordaba. Entonces digo, bueno, pues esto pasa. Profesor, uno de sus principales temas de estudio son los estados alterados de conciencia. ¿Qué son los estados alterados de conciencia? ¿Es algo universal? Pues claro, todos. Estados alterados todos los tenemos. Si ustedes en unas horas, más horas que yo, porque están en Brasil, se van a dormir y van a estar en distintos estados. Van a estar primero en un estado hipnagógico, en que van a estar entre despiertos y dormidos. Después van a estar en un estado de sueño sin tener ensoñaciones. Después van a tener un estado rapid eye movement, en un estado REM. Entonces, todos tenemos distintos estados, aún sin tomar ninguna droga. Y lo que yo he tratado de hacer, ni meditar ni nada, realmente diría yo que tenemos a lo largo del día, a lo largo de la vida, transitamos por distintos estados. Y lo que yo he tratado de hacer es no hablar tanto de estado, porque un estado suena como algo rígido. Estoy en el estado de hipnosis o no. Más bien he utilizado un término en inglés, altering consciousness. A propósito, que se puede leer de dos formas en inglés. Es como la conciencia que se está alterando y que la conciencia se puede alterar. So, altering consciousness puede ser como un proceso en el cual la conciencia está cambiando y eso se ve hasta, digamos, en un estado que todo mundo diría, no hay duda. Toman drogas alucinógenas, un ayahuasca, que entran por allí más que por acá, lo que sea, y no es que de repente estaban en estado de vigilia y están en estado de ayahuasca, no es así. Y yo no lo he tomado, pero sé por otras experiencias que la gente va por distintos tipos de experiencias. Por ejemplo, en mi trabajo experimental, más experimental de hipnosis, trabajando con gentes que son muy hipnotizables, digamos como el 10% de gentes más hipnotizables, lo que pude determinar, y esto replica el trabajo de otros, es que hay como etapas en que primero la persona empiezan a decir que tienen sensaciones extrañas en el cuerpo, que pueden ser cosquilleos o sentirse más liviano, más relajado, algo distinto, pero no muy distinto, algo distinto, digamos, de lo que estaban sintiendo antes. Que también por eso me gusta decir altering, porque no tiene que ser uno totalmente esto o esto, sino puede haber transiciones también. Y de esa etapa de sentir cosquilleos o sensaciones extrañas, todas las gentes experimentaban después que se desconectaban del cuerpo, que flotaban o que volaban o que se caían por un túnel, que son, por supuesto, clases, tipos, temas de experiencias muy chamánicas, pero con personas y estudiantes que no tenían ni idea del chamanismo, sin ninguna sugestión para que experimentaran eso y sentían que se iban por túneles o cosas. Y después de eso, tenían otra clase de experiencias en que podían estar, por ejemplo, en una clase de sueño lúcido, en que decía, bueno, yo estaba aquí en este paisaje junto al mar y esto es una realidad tan real o más real que la realidad que tengo cuando estoy fuera de hipnosis, o podían tener experiencias
místicas, en de sentir, ver de repente un haz de luz muy brillante y decir, pues me estoy fundiendo con la luz, soy parte de la luz, soy parte de todo. Y esto, aquí no hay tiempo, aquí no hay espacio. Y todo esto no me lo estoy inventando, son respuestas a preguntas que les hacía cada 5 minutos, en que les preguntaba, ¿qué están experimentando? No, por supuesto que no les preguntaba, ¿ya te saliste de tu cuerpo o algo? Porque eso sería plantar una sugestión. Y espontáneamente el patrón que vi era muy claro, distintas gentes iban por ello. Entonces, más que hablar de estados como si fuera algo concreto, fijo, que no cambia, hablo de una conciencia que sí está en alteración, que está siendo un proceso en el cual están habiendo cambios que van a durar cierto tiempo y dentro aún de, digamos, esas alteraciones hay distinciones. Sí, muy interesante, profesor. Durante las alteraciones de conciencia, ¿qué le pasa al cerebro? Es que no tenemos muy buen lenguaje, pero lo que quiero es decir, no es algo fijo, sino está cambiando, sí, distinto a lo que está pasando en, digamos, mi tipo de conciencia habitual, normal, en que nada más estoy viendo, qué sé yo, la pantalla y estoy escribiendo algo y estoy pensando, bueno, después me tengo que ir. No, en lugar de eso estoy experimentando cosas distintas. Ahora, habiendo dicho eso, lo que debo decir es que, primero, en el cerebro, y sí he hecho investigación utilizando electroencefalograma y ahora estoy utilizando fMRI, imágenes del cerebro. Es muy complejo y uno tiene que ver y tomar en cuenta esas transiciones y esos cambios. Porque, por ejemplo, cuando les estaba mencionando de estas personas que son muy hipnotizables, que tienen esas transiciones, en un segundo estudio utilicé electroencefalograma, EEG, y lo que vi es que para cierta clase de experiencias, y ahorita digo cuáles, pero para cierta clase de experiencias, el cerebro en general mostraba menor sincronización, lo cual significa distintas partes del cerebro no están haciendo cosas tan conjuntamente como lo harían, digamos, en un estado más habitual o en una forma de estar más habitual. Y la clase de experiencias en las que vi esto que se llamaba complejidad omega, ese es el término técnico, era cuando las personas hablaban de cosas más trascendentales, que relataban experiencias en las que sentían emociones positivas muy fuertes o imágenes que eran muy reales, que estaban realmente en lo que estaban experimentando. Entonces, en esa clase de experiencias, el cerebro mostraba menor sincronización que en las demás, pero en las demás no vi mayor diferencia, lo cual no implica que no haya diferencia, pero de alguna forma, aún con la tecnología habitual, pues realmente ver lo que pasa en el cerebro es como tratar de decir, bueno, vamos a ver lo que sucede en la ciudad de Nueva York o en la ciudad de Sao Paulo, cuando no está en lockdown, cuando la gente no está encerrada, cuando todo el mundo está afuera, y lo estoy viendo desde un telescopio realmente muy simplón, de alguna forma, desde muchos kilómetros, y quiero saber qué está pasando con las gentes de Sao Paulo. Y la verdad, uno no puede decir mucho, puede hacer aproximaciones. Digamos, a la hora de ir al trabajo uno va a ver más actividad que a las 3 de la mañana. Pero fuera de ello, uno realmente no puede decir, bueno, aquí en esta calle se están reuniendo gentes artísticas para tratar de hacer unos graffiti en contra de algún gobernador. Y aquí en otra calle se están reuniendo para bailar, para hacer otra cosa. Es a ese nivel de detalle, no lo podemos decir. Y es lo que sucede con la clase de tecnología que tenemos ahora y que vamos a seguir teniendo. Porque también una cosa que la gente piensa cuando se habla de neurociencias y del cerebro es que, por ejemplo, la actividad del cerebro de todos es igual y para nada. Cambia mucho según si la persona es diestra o siniestra o ambidiestra. Hombres o mujeres, hay cierta diferencia dentro de los hombres, dentro de las mujeres, según las experiencias que han tenido. Entonces hay mucho mayor complejidad
de lo que la gente suele pensar, que sí, vamos a encontrar qué sé yo, en las estructuras límbicas hay mayor actividad. Bueno, ¿en qué parte de las estructuras límbicas hay más actividad en relación a qué otras actividades? Y entonces uno empieza a ver que las cosas son mucho más difíciles de entender. Sí, muy interesante. Profesor, ¿las alteraciones de conciencia influyen en las funciones humanas? Sí, si puedo hacer un pequeño anuncio, tengo dos libros que tienen el término Altering Consciousness. Um, Salieron ya hace algunos años, pero lo que hice en esos libros junto con mi editor, Michael Winkelmann, que vive en Brasil, por cierto, él es antropólogo, a lo mejor lo conocen, es experto en alucinógenos y demás. Bueno, en esos libros lo que hicimos fue pedirles a expertos de áreas muy distintas. Es decir, bueno, ¿qué influencia han tenido las alteraciones de conciencia, más que hablar de estados, las alteraciones de conciencia, qué influencia han tenido en sociología, en antropología, en movimientos sociales, en filosofía, en ciencias de la salud, en literatura, en medicina? Y estos expertos escribieron que no es que sea lo único importante, pero han influido fuertemente. Por decir algo, uno dice, bueno, claro, en antropología tenemos cosas muy obvias, o en religión puede ser importante porque algunas personas que han fundado religiones o que han sido importantes lo hicieron en raíz a haber tenido alteraciones de conciencia que pensaron era importante transmitir a los demás. Pero no nada más en ello, porque movimientos sociales pueden depender de lo que la gente puede sentir cuando se siente ya parte de algo más grande, ya sea para algo bueno o para algo malo, como en el caso de los nazis en los rallies de Nuremberg, en que de repente uno podía ver que si yo decía Sieg Heil, no era nada más mi grito, sino de repente mi grito se había transformado en un grito tremendo que estaba llenando todo el estadio. Entonces, de repente la identidad que tiene uno cambia. Y estoy seguro de que si alguien hubiera hecho investigación, hubiera sabido que parte de la atracción que tenían los nazis y Hitler era que daban una posibilidad de trascendencia, de autotrascendencia, en este caso horrenda, pero una posibilidad de autotrascendencia a todas las personas que generalmente no habían experimentado eso. Entonces ha tenido importancia en la historia. Hace poco publiqué un artículo en que estaba mencionando cómo alteraciones de conciencia y fenómenos parapsicológicos han sido muy importantes para el arte no representativo. Es decir, como el arte que viene como a partir de los románticos, más claramente los dadaístas, los surrealistas, los conceptuales. Podemos ver claramente que la clase de experiencias que las personas tenían, que artistas tenían, influyó mucho en lo que estaban haciendo, y que algunos artistas incluso trataron de utilizarlo. Por ejemplo, Kandinsky tiene una pintura, ahora no recuerdo su nombre, el que decía, bueno, lo que yo quiero en este cuadro es que la gente que lo vea de alguna forma se comunique con las vibraciones que yo siento, porque él creía que había un éter que de alguna forma vinculaba todo y que estaba en parte de la pintura. Y ese es uno de los grandes pintores y de los que han tenido mayor influencia en la historia. Entonces, en eso. O si piensa uno en filosofía, Descartes, podría decir uno, bueno, una persona brillantísima, muy racional, y que parte de su filosofía dependía en su cuestionamiento y en sus meditaciones sobre los sueños, sobre su vida de sueños. ¿Cómo podía uno tratar de, por ejemplo, discernir lo que era verdad cuando uno tiene un sueño, cuando uno no tiene un sueño? Y eso ha sido algo a lo que no se ha dado la importancia que se debe. Entonces, para terminar, digamos, la respuesta en pocas palabras, ha sido fundamental a lo largo de toda la historia en la mayoría de las áreas, y lo sigue siendo. Una cosita más,
Lo que la investigación, por ejemplo, muestra es que para tratamiento de algunos problemas que son difíciles de tratar, que no responden a ningún otro tratamiento, de drogadicciones que no han respondido a nada más, trastorno por estrés postraumático, cada vez hay mayor investigación en que experiencias que las personas han tenido en base a haber ingerido psicodélicos pueden cambiarlos y pueden hacer que algo que no había respondido a nada los cambie. O en hipnosis, que es, digamos, el área que más utilizo, pues también puede tener algo semejante, en que sencillamente cambiar un aspecto muy fijo y rígido del estado de conciencia, de la concienciación, si se dice, de la forma de estar. Si uno utiliza alguna estrategia para mostrar a la persona que puede ver las cosas de forma distinta, esto puede tener una gran influencia en lo que van a hacer y cambia vidas. No nada más lo ha cambiado en el pasado o en religiones, lo está haciendo ahora. Ahora bien, profesor, las alteraciones de conciencia expanden, mejoran las funciones psíquicas, mediúmnicas. Bueno, otra va a ser una respuesta larga, pero mejor tener algo que espero sea algo coherente. Ah, en, eh, en una palabra, sí, pero tengo que explicar más. Lo que en mi trabajo de investigación, de parapsicología, de ver si las personas pueden, por ejemplo, obtener información, no mediante los sentidos o mediante utilizar la razón, y que la información es precisa, es clara, que la pueden obtener más allá de lo que se esperaría al azar. Básicamente, la definición de lo que es aspectos, fenómenos psíquicos, que uno obtiene información de alguna forma que no se puede explicar a base de los sentidos o de la razón. Lo que hemos visto en mi investigación, en la investigación de muchas gentes desde hace décadas, es que hay una diferencia muy clara cuando en los estudios en los que uno trabaja con gentes que están en su forma habitual de conciencia y en estudios en los que la gente tiene alguna alteración, por ejemplo, que se utiliza hipnosis, que se utiliza meditación. Hay poca investigación, pero también hay algo en que se utiliza aspectos, drogas psicodélicas o una técnica que hemos utilizado aquí y en otros lugares que se llama Ganzfeld, que es básicamente una especie de privación sensorial, que la gente está recibiendo un poquísima información sensorial, que en esos aspectos, que cuando la gente está en situaciones que son más propicias a alterar la conciencia, rinden estadísticamente mejor que cuando la situación es en la forma habitual, en la conciencia habitual. Sí, ¿está claro? Básicamente, está claro. Y digamos, esto no es nada nuevo, por cierto. Tengo una amiga, una experta en clásicos, sobre todo en la vida griega clásica. Ya escribió un libro muy bueno sobre alteraciones de conciencia en la Grecia clásica. Y uno puede ver que, por ejemplo, para Platón, en su famosa metáfora de la caverna, en la cual en nuestra conciencia habitual estamos viendo sombras y no realmente vemos lo que eso es una forma de decir que necesitamos estar en otra forma de conciencia para ver otros aspectos que generalmente no podemos ver. Y uno podría decir, bueno, pues esto es una metáfora bonita, pero a lo mejor no es cierta. Pero hasta también su alumno Aristóteles dijo algo por el estilo. Encontré una cita de Aristóteles en que básicamente 2000 años antes, más o menos, él estaba hablando de Ganzfeld. No utilizó la técnica de poner máscaras en los ojos ni nada por el estilo, pero él también decía, bueno, cuando los sentidos están callados, es más probable que la gente pueda obtener información de otros aspectos que están en otro lugar lejano o que van a pasar en el futuro. Entonces, mucha gente ha notado esto y lo que tenemos ahora es que no nada más tenemos opiniones o escritos de gente brillantísima,
podrían no tener la razón, sino que la investigación, cuando se acumula estadísticamente en algo que se llama metaanálisis, muestra muy claramente que tratar de alterar la conciencia, típicamente mejora el rendimiento. Ya que dije todo esto, esto no significa para nada, por cierto, que si yo me ingiero ayahuasca, lo que se me ocurra, lo que vaya a experimentar, debe ser cierto. No. Lo que estamos hablando es que, digamos, en la típica forma habitual de la conciencia, generalmente no podemos obtener información de algo que no está pasando cercano a nosotros, y cuando estamos en otros estados obtenemos más, pero no significa que todo lo que se nos ocurra sea cierto, o incluso que la mayoría, pero que hay más información y que algo sí de alguna forma se está filtrando a nosotros cuando no estamos preocupados por aspectos perceptuales o por preocupaciones habituales y demás. Profesor, esta sería una forma de acceder a una realidad más allá de la nuestra. Yo no sé si es más allá o menos acá, porque cuando menos, como lo veo, es a veces la gente escribe, bueno, estoy viendo una realidad, la verdadera realidad, y digo, que no me digan cosas, porque también esto que estoy a hablar con ustedes, a ver a mi familia, ver a mi esposa, ver a nuestro bebé, no puede haber realidad más intensa, más fuerte e importante, sea lo que sea. Más bien diría, hay aspectos de la realidad que generalmente no podemos percibir habitualmente. Aunque tengo un amigo, un psicólogo cognitivo, que diría que básicamente vivimos en un simulacro, que vivimos en una simulación. Yo diría, bueno, okay, tal vez sea una simulación, pero es una simulación que funciona muy bien. Y yo no me tomo a la gente que quiero como avatares. Los digo, son reales, son verdaderos. Pero hay aspectos, por ejemplo, que uno no experimenta habitualmente. Entonces, habitualmente yo diría, no sé lo que está pasando más allá, lejos de mí, pero creo que tener esas alteraciones me da información. Parte de la información es errónea, igual que parte de la información perceptual es errónea, pero parte de la información es verdadera y tiene implicaciones. Creo que, cuando menos, para hablar de dos implicaciones básicas, y hay más, pero vamos a hablar de dos. Una, la implicación básica es que no nada más lo que percibimos es lo real. Y eso es importantísimo, que la forma en que percibimos sí es importante, tiene muchísimo que dar, pero no es lo único que hay. Y la segunda es que tanto alteraciones de conciencia místicas, como las implicaciones de los eventos parapsicológicos, creo que a lo que apuntan claramente es que estamos mucho más compenetrados, que estamos unidos de alguna forma mucho más de lo que experimentamos habitualmente. Y eso no es cualquier cosa, es muy importante. Y por cierto, no es nada más como decir, bueno, esto es algo que experimenté y tiene que ser cierto. Es consistente con las implicaciones de los modelos cuánticos, según buenos físicos teóricos que han dicho, bueno, a partir de la mecánica cuántica, de la nueva física einsteiniana y demás, uno tiene que cuestionar nuestra experiencia habitual del tiempo y del espacio. Y eso no puede decir fácilmente, pues sí, pero no es cualquier cosa, porque experimentamos habitualmente, pues lo pasado ya estuvo, y lo futuro no tengo ni idea, salvo que sea algo que pueda inferir y de repente decir, a lo mejor las cosas no son así las experimento, pero hay otra forma. Y no es que esto sea irreal, no es que esto sea falso, mi momento presente no es falso, pero hay más. Entonces, en ese diría, más allá, hay más. Pero en ese otro nivel tiene que ser el nivel. No, hay de todo. Y nosotros somos una serie de criaturitas, pues con capacidades pequeñas, provenientes de la historia de la evolución,
de nuestras vicisitudes personales. Entonces, si empezamos como humanos con esto así, conforme crecemos se hace aún más pequeño y lo que habría que abarcar es universal. Entonces, pretender que realmente lo sabemos todo es una soberbia insostenible. Sí, se podría obtener la experiencia de visiones en la esfera religiosa y espiritual a través de las alteraciones de conciencia. Y mi respuesta en tres palabras, sí y sí. Lo cual significa, sí, hay algunas experiencias que definitivamente la gente tiene, honestamente. Algunas de esas experiencias pueden decir algo que es válido para otras personas. Por ejemplo, quizá la persona siente que hay este nivel de mayor unificación o comunicación o vinculación entre otros, y eso parece que es verdadero, que es real. También parte de unas experiencias puede ser algo que no es válido para nadie más. Entonces, alguien que tiene una experiencia religiosa, quizá parte de lo que experimenta es real, otra parte tiene que ver con sus propias psicopatologías y sentirse, yo soy especial, yo soy el elegido por Dios o diosa o Yemanjé o quien sea. Eso ya es otra cosa. Eso ya más bien probablemente lo que muestra no es una realidad ni más allá ni menos acá, sino la patología de esa persona, sino la soberbia. Y claro, también hay fraudulentos, hay personas que se inventan las cosas para, para decir algo y hacerse de dinero. Entonces, como en todo, diría, para realmente saber lo que es, uno debe de pensar que puede ser una mezcla de cosas distintas, de algo que es honesto y válido como una percepción de lo que existe, puede ser también parte de nada más patología individual y a veces también puede ser parte de fraude y con algunas personas pues es una mezcla de eso y algunas personas afortunadamente pues quizá lo que tienen es algo que es más claramente trascendental, no soberbio, sino una búsqueda humilde y clara de tener una mayor comprensión sobre el universo. Y eso también lo existe y es respetable, pero como en todo hay que andarse con cuidado, diría yo, con todas las cosas, religión, política, arte o hasta lo que le dan a uno en el menú, hay que andarse con cuidado. Muchas gracias, profesor, por hablar con nosotros, por su tiempo y abro un espacio para sus comentarios finales. Bueno, para terminar, lo que me gustaría es mencionar un concepto que acuñó el poeta romántico británico John Keats y se llama negative capability o capacidad negativa. Y con este concepto a lo que él hace referencia es a la capacidad de mantenerse en la incertidumbre, de poder tener dudas, de no llegar a una conclusión prematura. Y ese principio, que es un principio que creo que es muy saludable, no nada más en la ciencia, sino en la vida en general, es algo que ha guiado mi pensamiento en los últimos años. Creo que cuando era más joven, yo pensaba, pues uno va a llegar a la verdad más y más cercanamente, aunque uno no llegue a una verdad absoluta. Y creo que después de estar en estos temas durante algún tiempo, uno se da cuenta de que las cosas son realmente mucho más complicadas, de que no es que de repente nosotros seamos más inteligentes que nuestros predecesores, tenemos más tecnología, pero fuera de eso, no más. Y que podemos pensar que el mayor conocimiento que tenemos también implica que tenemos mayor conciencia de todo lo que no conocemos, de lo que desconocemos. Antes de encontrar este concepto de capacidad negativa, había escrito críticamente ante la actitud que me parece encontrar tanto en gentes que sienten que saben cuál es la verdad, tanto en el extremo
digamos, materialista, reductivo, como hay algunos, no todos, como hay algunos científicos. Por ejemplo, para citar algo en inglés un momento, Nicholas Humphrey escribe, materialism is to all intents and purposes the fact of life. Está diciendo, materialismo es todo lo que hay en la vida. ¿Ya? Y eso a mí me parece terriblemente simplista. Pero me parece también igualmente simplista lo que escriben muchas gentes que escriben sobre espiritualismo o espiritualidad o aspectos de conciencia, que también llegan a una gran conclusión y que piensan que ya saben todo lo que se debe saber o que incluso entienden básicamente lo que es. Y esto me recuerda una cita de un escritor ruso que admiro muchísimo, Anton Chekhov. Y en una carta él mencionó, pues, solo los tontos y los charlatanes lo saben y lo entienden todo. Y no estaba hablando de ciencia, ni de parapsicología, ni de conciencia, pero a mí me parece que tenía plena razón. Y de que ambos extremos de actitudes dogmáticas realmente se tocan, son muy semejantes. Que tanto el que dice que ya lo sabe todo y que por saberlo todo de una ciencia, digamos, reductiva, materialista, sabe que los fenómenos parapsicológicos no existen y ni siquiera entonces se toma el trabajo de leer la evidencia, como el que, por ejemplo, dice, pues hay el principio que es el gran secreto espiritual y si tú realmente quieres algo, lo mantienes con gran vehemencia, todo lo que quieras se te va a cumplir. Ambos aspectos me parecen de una simplicidad realmente insultante a la inteligencia humana. Entonces, para terminar, a lo que invitaría a la gente que me está escuchando en español o en portugués, pues creo que sobre todo esos dos idiomas, es aceptar lo que John Keats pedía, que realmente sabemos mucho, muy poco, que nuestra capacidad es bastante limitada y que la evidencia que tenemos para nada admite unas conclusiones prematuras, absolutistas, que nos puedan decir, sí, ya sabemos que sobrevivimos después de la muerte o sabemos que no sobrevivimos después de la muerte, por ejemplo, porque lo que la investigación, y le digo la investigación abierta, muestra es que hay datos que muestran algo que es difícil de explicar, pero de ninguna manera dan una claridad o una certeza para llegar a una conclusión definitiva. Esa es mi conclusión, de que no puedo llegar a una conclusión definitiva. Así es que, hasta pronto a la gente que me escucha en Brasil y en otros lugares y que tengan una vida buena después, sobre todo, de que ya no tengamos pandemia o la crisis que venga. Agradecemos una vez más al profesor Dr. Edson Cardeña, profesor Thorsen de Psicología en la Universidad de Lund, Suecia, donde es director del Centro de Investigación en Conciencia y Psicología Anómala. Actuó como presidente de la Sociedad de Hipnosis Psicológica y la Sociedad de Hipnosis Clínica y Experimental. Y estuvo con nosotros en nuestro canal de YouTube hablando sobre sus estudios relativos a la parapsicología y las alteraciones de conciencia. Este es el Foro Mundial Espíritu y Ciencia de la Legión de la Buena Voluntad, que promueve desde hace décadas un diálogo fraterno entre ciencia y fe. Ustedes también pueden dejar sus comentarios y sugerencias de temas aquí en nuestro canal. No se olviden de suscribirse y activar las notificaciones para ver los nuevos videos que publicamos semanalmente. Los invitamos a acceder a www.forumespirituesciencia.org y mantenerse informado de las novedades. Regístrense para recibir nuestro boletín semanal. Muchas gracias por la audiencia y hasta luego.